yo quería de todas maneras hacer alguna reflexión de qué condiciones se tienen que cumplir para que una política pública sea exitosa. La política pública tiene que empezar con una buena idea, que alguien haga suya y que acompañe con acciones cotidianas y que finalmente la sociedad adopte y que le dé cauce y que le dé continuidad. Yo en este caso, ya no como parte del saludo, sino como parte de la reflexión de cómo la política pública que hoy nos congrega ha tenido éxito, quería reconocer primero que quien puso en la agenda el tema de la inclusión financiera como parte de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y del PRONAFIDE fue el doctor Carstens. Él pensó que valía la pena hacer como eje rector de nuestra política de sistema financiero el tema de la inclusión que tenía diferentes componentes. Tenía un componente de protección, en donde México fue de los primeros que introdujo a su andamiaje institucional una comisión expresamente pensada para proteger a los usuarios financieros en la CONDUCEF, que teníamos además que empezar agresivamente con un esquema de educación financiera. No solamente necesitamos un andamiaje formal de protección, sino que necesitamos que quienes iban a ser nuevos a los programas y al uso y al acceso del sistema financiero estuvieran educados respecto de sus alternativas, de sus bondades, de sus beneficios, pero también de sus riesgos. Para eso querría yo también rendir hoy homenaje a Luis Pasos, que ha convertido de esa buena idea de Agustín, entonces secretario de Hacienda, en un programa que hoy nos ocupa toda la semana y que da testimonio de que la buena idea generó tracción y de que esa tracción pues encuentra expresión concreta en un actuar coordinado por parte de diferentes dependencias, de las autoridades, ciertamente, del sector privado aquí representado y del sector social, que ha venido haciendo eco de este llamado a incluir la política pública de inclusión financiera como un tema relevante y le ha dado continuidad. Quería yo también aprovechar para rendir testimonio a Raúl Hernández Cos, que murió recientemente en Colombia, justamente atendiendo un seminario de inclusión financiera y que desde la bancaria, que ha jugado un papel muy importante, inusual, y habla de la sensibilidad de Guillermo, el hecho de que preocupado además por regular, se haya dado la tarea de ser un promotor agresivo de la inclusión como principio rector, pues haya cumplido o haya liderado los esfuerzos que hoy tenemos. Ciertamente, insisto, el sector privado y el sector social pues son fundamentales para estos elementos, pero acaba generando convicción, acaba redondeando a la política pública cuando forma parte ya del proceso de educación. Y en este espacio inaugural querría yo señalar algunos elementos que nos dan certeza de que el esfuerzo de inclusión tendrá un efecto duradero. Primero, liderados por la bancaria y por la CONDUCEF, vamos a embarcarnos en un proceso de medición para que seamos exitosos en ver qué más tenemos que hacer. Es importante que tengamos una idea clara de dónde estamos empezando. Con financiamiento del Banco Mundial y de un fondo ruso para promover la educación financiera, pues nos vamos a embarcar en un esfuerzo a través de encuestas para medir cuál es el grado de conocimientos financieros en la sociedad y ver cómo tenemos que enfocar nuestros segundos esfuerzos de política pública para ponderarlo. Un elemento adicional igualmente importante que hoy celebramos, se tomó ya la decisión de que se incorpore, que México se incorpore a la medición que hace la OECD a través de PISA a partir del 2015 para medir las capacidades financieras. El examen de PISA de la OECD es un examen estandarizado a nivel mundial que lo que refleja son las capacidades que tienen nuestros estudiantes en diferentes temas, matemáticas, lectura, etcétera, y nos permite, por la idea de compararnos con el resto del mundo, identificar áreas de oportunidad, rezagos y dónde vamos adelantando bien y qué nos falta. El hecho de que nos hayamos sumado a este compromiso de usar este instrumento para medir la capacidad financiera es, yo creo, especialmente relevante. Un elemento adicional que hoy va a complementar nuestro andamiaje política pública es el anuncio de un programa ya de CETES directo para niños. Unos elementos importantes que se echó a andar en esta administración
que buscaba democratizar el acceso a la inversión de instrumentos financieros que emitía el gobierno federal fue el programa de CETES directos. Este era un anhelo que tomó mucho tiempo concretar, pero que hoy permite que cualquier persona con montos bajos y sin comisiones compre a través de internet y ya de plataformas móviles los instrumentos de deuda que emite el gobierno federal. Para consolidar ese esfuerzo, se está anunciando el día de hoy que podrán abrírsele a través del padre o madre de familia una subcuenta a cada uno de sus hijos para que por esa vía empiecen también ya a realizar y administrar su domingo. Esperamos que esa muy buena práctica del domingo pues se encuentre en la inversión en CETES directo un todavía mejor destino. Para echarlo a andar, además del anuncio que hoy se hace, vamos a celebrar talleres orientados a estudiantes de primaria, buscando que se involucren también maestros y padres de familia, para que este instrumento de inversión hoy sea también parte del proceso de educación financiera. En la convicción que se generó en México de que los esfuerzos de inclusión financiera eran relevantes, pues nos llevó a que formara parte de nuestra agenda el G20. Ya habían muchos esfuerzos de las multilaterales de poner el tema de inclusión financiera, de educación financiera y de protección financiera en el centro de la agenda internacional, pero no se había alcanzado un consenso entre países para darles impulso. Ahora en la reunión de líderes del G20, cada uno de los elementos de la agenda de protección, la agenda de educación y el objetivo de inclusión encontraron una expresión concreta de soporte, en algunos casos un premio como el de inclusión para las prácticas más innovadoras que se entregará ahora en noviembre en México, en otras que los países reconocieran la capacidad jurídica de algunas instancias como FinConnect en la OECD para adelantar la agenda, en otros se tradujo en la identificación de lineamientos puntuales y de mejores prácticas para que se compartan entre quienes diseñan política en diferentes países. En síntesis, yo creo, me da mucho gusto acompañarlos hoy representando al presidente Calderón, inaugurando de nueva cuenta esta Semana de Educación Financiera.